Hola, yo soy Ilsa Aguilar. En este video voy a hablar del autor Achille Mbembe y sus textos relacionados con necropolítica. Son dos textos en los cuales me voy a apoyar. El primero es un texto que él publica en el año 2011 por la editorial Melusina en España y tiene como título Necropolítica. De este libro yo me voy a enfocar en uno de sus ensayos que justo tiene el título de Necropolítica, y ustedes lo pueden encontrar de la página 17 a la página 77. Y el siguiente texto es un texto que tiene como título Necropolítica, una revisión crítica, que publica en el año 2012 dentro de un pequeño, como libro que tiene como título Estética y Violencia Necropolítica, Militarización y Vidas Lloradas, publicado en México por MUAC. Voy a empezar con este último texto porque en este hace una introducción de en qué momento el autor incorpora el concepto de necropolítica a su reflexión, y esto sucede en 2003 con la publicación de uno de sus artículos. Sin embargo, él empieza a escribir este artículo que publicó en 2003 después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, con el interés de revisar cuáles eran las nuevas lógicas de las condiciones globales, porque él dice que ya había otras personas, otros autores, hablando o teorizando acerca de esas nuevas condiciones, de las cuales él encuentra 4 rasgos distintivos que voy a mencionar aquí. El primer rasgo distintivo es que las teorías normativas de la democracia y la soberanía, había esta sensación de que después del 11 de septiembre estaban en duda, y había una desconfianza hacia estas teorías, como ya no se les encontraba repudiadas, él nos dice Mbembe. Entonces nos dice aquí que hay dos vertientes de la soberanía, porque ya no solo es autoinstitución, sino también es autolimitación, y lo que él encuentra es que lo que en realidad se repudia en ese momento es la lógica de autolimitación. El segundo rasgo distintivo es que después de estos atentados del septiembre 11 hay una fusión creciente entre la política y la guerra. Y esto, ¿cómo lo explica? Lo explica de que hay una propuesta de quitar garantías o libertades a partir de asegurar o de decir yo te voy a dar seguridad a cambio de que tú me ofrezcas ciertas de tus garantías. Así es como lo explica Mbembe. Y el tercer rasgo distintivo es que hay una naturaleza misma del enemigo, y con esto es que hay lógicas de fabricación de tecnologías y dispositivos con el objetivo de tanto definir como identificar quién es el enemigo, dónde está escondido, y cómo saber y saber quién efectivamente es el enemigo que se busca. Eso es lo que nos dice como tercer rasgo distintivo de esas nuevas condiciones globales. Y el cuarto rasgo distintivo es que hay una dialéctica del secreto y la inteligencia. Voy a parafrasear lo que nos dice Mbembe, y es que nos dice que el secreto, en el sentido de lo que vemos, es el fin de la política deliberativa, o el intento de restringir aquella parte importante, fundamental de la cultura política de la democracia. Entonces, esos son los 4 rasgos distintivos que nos señala Mbembe, y nos dice que en ese contexto él publica el artículo en 2003, y ya
usado el necropolítica para referirse a tres cosas. La primera, para hablar de los contextos en los que comúnmente se toma el estado de excepción como algo que se ha vuelto lo normal. Segundo, para hablar de aquellas figuras de soberanía que instrumentalizan de manera generalizada la existencia humana y la destrucción material de los cuerpos. Y tercero, para hablar también de esas figuras de la soberanía que de manera continua apelan a la emergencia y a una noción ficcionalizada y fantasmática del enemigo. Ese es el contexto que nos dice Bembe, en el cual utiliza el término de necropolítica. Entonces, en el siguiente ensayo que nos habla y profundiza pues, un poco más, pero sobre todo de lo que ya nos dice al inicio. Este ensayo, publicado por la editorial Melusina, se divide prácticamente en tres apartados. El primero es que él nos dice cómo está estructurado el poder colonial dentro de este ejercicio de colonización, y después habla de cómo ese poder colonial o esa colonización se da en tiempos más contemporáneos. Y finalmente habla de cómo definimos al enemigo. Entonces empezamos, que nos dice Bembe que el ensayo que se plantea en este ensayo, que la hipótesis que se plantea en este ensayo es que la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Entonces nos dice que la soberanía consiste en ejercer un control sobre la mortalidad y definir la vida como el despliegue y la manifestación del poder. Eso lo van a encontrar en la página 20. Y esto lo lleva a examinar tanto el estado de excepción y la relación de enemistad. Dice que en esto hay una urgencia y una noción ficcionalizada del enemigo y un control que está basado sobre todo en el racismo y la raza, la lógica de racismo y raza, y uno de los ejemplos que pone es el Estado nazi. Pero esto está a su vez sostenido con imaginarios sobre la soberanía, y estos imaginarios desencadenan una nueva sensibilidad cultural y relacionadas con formas de crueldad. ¿Cuáles son las formas de crueldad que nos menciona Bembe? Una es el terror, la siguiente tiene que ver con la contradicción que el trabajo implica, y es porque a su vez es autocreación, pero también conflicto entre la vida y la muerte. Y aquí el ejemplo, para hablar más del trabajo, cómo funciona esa forma de crueldad, es la esclavitud, porque dice que el esclavo tiene un precio, pero también en tanto como propiedad tiene un valor. Y sigue hablando de que aquí el esclavo además tiene la capacidad de adoptar puntos de vista diferentes sobre el tiempo, sobre el trabajo y sobre sí mismo, y ese rasgo es una de las manifestaciones del estado de excepción. Entonces aquí la colonia representa el lugar en el que la soberanía consiste fundamentalmente en el ejercicio de un poder al margen de la ley, y donde la paz suele tener el rostro de una guerra sin fin. Nos dice que las colonias están... Lo que vamos a encontrar en las colonias es un orden jurídico europeo que está basado en dos principios. El primero, que hay una igualdad jurídica y que una igualdad jurídica de todos los estados, y segundo, que ese estado tiene la tarea de civilizar las formas de asesinar. Y el segundo principio está ligado con la territorialización del estado soberano. En ese mismo contexto nos dice que que las colonias son parecidas a las fronteras porque son habitadas por salvajes, y aquí las colonias son el lugar por excelencia en el que los controles y las garantías del orden jurídico pueden ser suspendidos. Aquí nos dice que la propia ocupación colonial consiste en una
territorialización, que esta territorialización ya no solo es en términos de el espacio, el terreno o la tierra, sino en todo el espacio, porque puede ser aéreo, subterráneo, y a su vez esta ocupación colonial también toma como estrategia las mismas variaciones topográficas, los cimas de colinas, los valles, montañas y cursos de agua, y a su vez se convierte en una ocupación fragmentaria o una guerra de infraestructuras. Ocupación fragmentaria porque con esta lógica de racismo, raza, es la diferenciación. Va a generar una diferenciación incluso dentro de dentro de estas zonas de conflicto o dentro de estos espacios o territorios. Pero es una guerra de infraestructuras porque tiene que ver con una movilidad global y con regular capacidades y funciones para ejecutar las operaciones militares y el ejercicio del derecho. Entonces también consigo lleva a una gestión de multitudes porque provee de categorías y por lo tanto la gubernamentalidad difiere del mando colonial en este sentido, porque las tecnologías de destrucción son ahora más táctiles, más anatómicas y sensoriales, y aquí es donde dice que la noción de biopoder es insuficiente y por lo tanto la noción de, él asume la noción de necropolítica porque nos habla de que estamos ante un mundo de muerte que confiere estatus de muertos vivientes a las condiciones de existencia social, y es el ejemplo que relaciona con el esclavo. Y yo finalmente con esto quiero terminar el video. Es una invitación a leer esos dos textos que aquí propuse.